muerte y llanto no habrá, gozo eterno allí tendré, y no hay noche allá. Dios las penas quitará, muerte no hay ni más dolor, tiempo no se contará, y no hay noche allá. Puertas bellas se abrirán en la santa ciudad, calles áureas se verán, y no hay noche allá. Dios las penas quitará, muerte no hay ni más dolor, tiempo no se contará, y no hay noche allá. Para siempre viviré en mi amado hogar, agua viva beberé, y no hay noche allá. Dios las penas quitará, muerte no hay ni más dolor, tiempo no se contará, y no hay noche allá. Luz de sol jamás habrá en el célico hogar, el Cordero lucerá, y no hay noche allá. Dios las penas quitará, muerte no hay ni más dolor, tiempo no se contará, y no hay noche allá. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Un saludo fraternal para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Les doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos saliendo en vivo para ustedes y para el mundo a través de 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Me da mucho gusto de saludarles nuevamente y agradecemos a nuestro Padre Celestial porque nos da la oportunidad de estudiar un poco más de su palabra. Damos gracias al Señor porque nos cuidó durante toda esta semana laboral y hemos llegado ya día viernes en esta costa este de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos prácticamente ya entrando a las primeras horas del día de sábado. Así que por adelantado quiero desearles un feliz y bendecido día del Señor. Antes de entrar de lleno a la presentación de este estudio de hoy, como siempre lo hago, me gusta invitar la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio.
para que sea el Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor, nuestro Maestro, quien nos enseñe, nos instruya y nos ayude a entender este mensaje tan importante que Dios tiene para nosotros en esta hora. Oremos juntos, por favor. Querido Padre Celestial, gracias porque nos permitió llegar a este día de preparación, día viernes. Nos cuidó durante toda esta semana laboral. Nos dio la vida, la salud. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que usted derrama sobre cada uno de nosotros. Oramos, Señor, en esta hora para que este estudio de hoy sea de gran bendición para nuestras vidas. Abra nuestro entendimiento, Padre Celestial. Denos sabiduría de lo alto, así como usted le dio sabiduría a Daniel y a sus 3 compañeros allí en Babilonia. Les dio sabiduría, les dio conocimiento, les dio entendimiento. Ayúdenos, Padre, para que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra en esta hora. Pido una bendición por nuestros hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos y también por aquellos que han de ver esta programación en otra oportunidad. Que este mensaje, Señor, pueda cruzar fronteras, pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más estamos aquí frente a ustedes, dándole gracias al Señor porque todavía en este corto tiempo de gracia que el Señor nos da, todavía podemos presentar su palabra a través de estos medios. Vamos a continuar con esta serie de temas tan importantes que hemos estado estudiando juntos durante todas estas últimas semanas. Como ustedes ven ahí en vuestras pantallas, esta serie que pues comencé hace unas par de semanas atrás, titulada Parábolas de Vida Eterna. Y hoy vamos a continuar con una parábola que comenzamos a estudiar juntos el viernes pasado. Ustedes recordarán, parábola del rico y Lázaro, pero hoy vamos a abordar la parte número 2. Si usted está sintonizando este programa por primera vez, si este es el caso, yo les exhorto, querido hermano o hermana que me escucha, que entre a nuestro canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel. No se olvide, ahí va a ver el logo de los 3 ángeles. Vaya al encasillado que dice listas, allí en el canal, en la plataforma, cuando usted entre, va a haber varios encasillados y uno de ellos dice listas o en inglés playlist. Y cuando usted oprime esa pestaña o ese encasillado, usted va a encontrar un sinnúmero de carpetas o archivos ya preparados, organizados, con diferentes series, diferentes temas que hemos presentado en el pasado, y busque la carpeta que dice Parábolas de Vida Eterna. Y si usted no pudo ver el programa de la semana pasada, ahí usted lo encontrará en el canal, o sea, la parte número 1 de esta parábola del rico y Lázaro, que tristemente ha sido una de las parábolas más malinterpretadas, más torcidas por las personas que no escudriñan la palabra del Señor, no estudian la Biblia y entonces quieren adoptar estos mensajes y ponerlos en una perspectiva que no enseñó Jesús. Y es por eso que hay tantas personas confundidas en este tiempo que nos ha tocado vivir. Vamos entonces a la parte introductoria, como siempre lo hacemos a través de estos programas. En el programa anterior sentamos una base en cuanto a la enseñanza registrada en Lucas 16, del 19 al 31. Y nos dimos cuenta que esta historia allí descrita, o sea, la parábola del rico y Lázaro, y narrada por Jesús, no es una historia real, sino una parábola. No se da ninguna información específica ni del lugar, ni del tiempo, ni de las circunstancias relacionadas con la presentación de las parábolas y de las enseñanzas del capítulo 16 de Lucas. Pero hacemos una pregunta. ¿Pero qué quiso enseñar Jesús?
por medio de la parábola del rico y Lázaro. ¿Cuál es la enseñanza principal de esta parábola que ha sido tan mal interpretada y tantas personas confundidas? El contexto de esta parábola, lo estudiamos la semana pasada, se encuentra en Lucas 16:1, que dice: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico. Ahí está, comenzó a hablar de un hombre rico. Es el contexto de esta parábola del rico y Lázaro, de acuerdo a Lucas 16:1. Había un hombre rico, también lo menciona Lucas 16:19. O sea, continúa esa misma línea. Este es el principio que todos debemos de seguir. No olvidemos eso, por favor. Porque si nos salimos de este contexto, vamos a empezar a enseñar, o muchas personas van a empezar a enseñar falsas doctrinas. Un mensaje que Cristo nunca plasmó en esta parábola. Y es por eso que hay tantas mentes confundidas. Y muchas personas quieren probar ciertas doctrinas que no existen en la Biblia usando esta parábola del rico y Lázaro. Recordando los principios. ¿Se acuerdan que el tema de la semana pasada estudiamos 3 principios importantes para poder interpretar las Escrituras? Pero vamos a mencionar rápidamente solamente 2, los 2 más importantes o los 2 principales. En el programa anterior mencionamos 2 principios fundamentales para poder entender las Escrituras y darle su correcta interpretación. Número 1, no olvidemos esto, por favor. Estos principios no los podemos olvidar. La Biblia se escudriña, no se lee. Cuando nosotros leemos ese relato bíblico de Lucas capítulo 16, hablando de la parábola del rico y Lázaro, y solamente nos limitamos a leerlo y no a escudriñarlo, nos vamos a caer en el error que están cayendo muchos, dándole una interpretación equivocada a este pasaje bíblico. Por eso dice ahí la nota: la Biblia se escudriña, no se lee. Y escudriñar significa examinar detenidamente, inquirir y averiguar cuidadosamente algo. Número 2, este principio bíblico es muy importante, no lo podemos dejar pasar por alto y lo traemos a manera de recordatorio una vez más en esta parte número 2 de esta parábola. La Biblia es su propio intérprete. Eso significa que cuando estudiamos alguna porción de ella, incluyendo esta parábola del rico y Lázaro, necesitamos compararla con otros textos bíblicos más. No darle nuestra propia interpretación, como nos exhorta Isaías 28:13. ¿Qué nos exhorta Isaías 28:13? Un poquito aquí y un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea. Tenemos que estudiar la palabra de Dios de esa manera. Y eso es lo que vamos a hacer a través de este estudio de hoy. ¿Por qué Cristo les dio tanto énfasis a los ricos en las 2 parábolas mencionadas? En esas 2 parábolas que se encuentran allí en Lucas capítulo 16. Le dio tanto énfasis a los ricos. Ustedes se preguntarán si han hecho esa pregunta alguna vez. Vamos a Lucas 16, 11 al 14. Dice Lucas 16, 11, hablando de ese hombre rico de Lucas 16, 1. Pues si en las riquezas injustas, dijo Jesús, eso significa las riquezas de esta tierra, por eso yo lo agrego allí entre corchetes. No se olvide ese detalle, que lo que usted vea entre corchetes en ciertos textos bíblicos o en ciertas notas son agregados por este servidor para así poder entender el texto mejor. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Preguntó Jesús. Versículo 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Versículo 13 de Lucas 16, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Ahí podemos ver que en el versículo 13, la última parte de Lucas 16, Cristo está abordando ahora las riquezas. Habló del rico en el versículo 1, ahora está hablando de las riquezas de esta tierra. Versículo 14, ¿cuál era el auditorio que Jesús tenía cuando Jesús estaba narrando esta primera parábola? Contenida en Lucas capítulo 16. Y oían también todas estas cosas los fariseos. ¿Quiénes?
Los fariseos era una línea, era una rama de la religión judaica, pero eran parte de los líderes del pueblo judío en los tiempos de Cristo, los líderes religiosos. Los fariseos, que eran avaros, la palabra avaro significa amante, acumular riquezas y pensar solamente en ellos, no en el prójimo. Eran avaros y se burlaban de él. La mayoría de los líderes religiosos judíos eran avaros. Entonces, cuando Jesús habla de ser rico en Lucas 16:1 y cuando habla del rico y Lázaro, ya estamos viendo que el contexto de esta parábola va directamente dirigido no a los ricos, porque no es pecado ser rico en esta tierra, como lo mencionamos en el programa de la semana pasada. Abraham era un hombre muy rico, Job fue un hombre muy rico, pero eran hombres temerosos de Dios. Pero estos ricos en los días de Cristo, la mayoría de ellos eran avaros, e incluyendo muchos de estos hombres ricos, incluían los líderes de la nación judía. Por ejemplo, un hombre rico que era un líder de la nación judía, Nicodemo, y José de Arimatea. Pero estos dos líderes de la nación judía terminaron al final de sus carreras en esta tierra, terminaron aceptando a Cristo como el Mesías. Pero fueron escasos los líderes religiosos de la nación judía que terminaron aceptando a Jesús como el Mesías. La mayoría de ellos lo rechazaron. Entonces Jesús se dirigió mucho a través de muchas parábolas y mencionó mucho a los ricos, pero esta parábola tiene un mensaje extraordinario. Continuemos, por favor. Lucas 11:41. Veamos todos estos contextos, por eso tenemos que estudiar la palabra del Señor, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. Eso es lo que significa escudriñar las Escrituras, y ese fue el consejo que dio Jesús en Juan 5:39. Lucas 11:41 nos dice, pero dad limosna de lo que tenéis. O sea, les dice Jesús, ¿a quién? A los fariseos nuevamente. O sea, de la riqueza de esta tierra. Ustedes tienen muchas riquezas. Den limosna, por favor. Hay personas a su alrededor que son personas que no tienen nada, pobres, personas que están enfermas, desventurados, necesitados. Y ustedes siguen acumulando riquezas. Volvamos al texto bíblico de Lucas 11:41. Y entonces todo os será limpio. Tristemente, muchos de estos hombres que oían estas palabras de Jesús terminaban burlándose de él, como leímos en el texto anterior. En la parábola del rico y Lázaro, Cristo le da un golpe duro a la falsa religión que habían levantado los líderes de la nación judía. Cristo estaba poniendo el hacha en la raíz de los árboles, como dice Mateo capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo comienza el relato de esta parábola? Repasemos, por favor. Lucas 16:19. Había un hombre rico, ahí está el segundo rico. El primer rico se encuentra en el versículo 1 de Lucas 16. Ahora Cristo nuevamente menciona en esta segunda parábola de que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Interesante. Vamos a ver los significados de todas estas palabras. Vea, por eso esas palabras que están resaltadas, que ustedes ven ahí en este texto, no las podemos pasar por alto. Un hombre rico estaba vestido de púrpura y de lino fino, o sea, ropas muy caras, que solo los ricos las podían usar en los días de Jesús. El hombre rico en esta parábola representaba a los líderes de la nación judía. El vestido del hombre de la parábola contrastaba grandemente con el vestido de aquellos que no eran tenidos por dignos de ser parte del pueblo de Dios, incluyendo a Cristo mismo. ¿Sabían ustedes eso? Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 4. Veamos un hombre que fue un gran profeta de Dios, que fue el precursor de Cristo, que fue el que preparó el camino para la primera venida de Jesús en esta tierra. Mateo 3:4 dice, y Juan, o sea, Juan el Bautista, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. O sea que la vestimenta de Juan el Bautista contrastaba notablemente con la de los líderes de la nación judía. ¿Cómo se vestía el
el rico de la parábola del rico y Lázaro se vestía de púrpura y se vestía de lino, telas muy caras, muy finas. Pero ¿cómo se vestía Juan? Se vestía de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. O sea, una vestimenta sencilla, contrastaba grandemente con las vestiduras de los líderes religiosos de la nación judía. Mateo 11:8. ¿Qué dijo Jesús en cierta ocasión cuando habló de Juan? O sea, de Juan el Bautista. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? O sea, en otras palabras, ustedes cuando salieron al desierto, ¿qué vieron? Le dice Jesús a sus discípulos y a ese auditorio que estaba escuchándolo. ¿Vieron a un hombre vestido con vestiduras muy finas y muy caras? ¿O de marca? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. O sea, Juan no poseía ese tipo de vestidura. Cristo comparó la vestimenta o la vestidura de Juan el Bautista con la de los líderes judíos. Mateo 6, 25 y 28. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6, 25? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Por qué menciona Jesús el vestido? Porque los líderes de la nación judía, para ellos lo más importante era su vestimenta exterior. Así como el rico de la parábola del rico y Lázaro. Se vestía de púrpura y de lino fino. Y por el vestido, vuelve y lo menciona Jesús. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. O sea, la gran prioridad del pueblo judío, incluyendo a los líderes religiosos de la nación, eran los vestidos costosos. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, ¿por qué ustedes se preocupan por el vestido? ¿Por qué trabajar tanto para comprarse ropa lujosa? ¿Y por qué pretender tanto? Miren los lirios del campo, dijo Jesús. Que no, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y entonces si usted sigue leyendo el relato bíblico, Jesús dice, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Marcos 12, 38 y 39. Jesús hablando, Marcos 12, 38, y les decía en su doctrina, miren lo que Jesús le decía a sus discípulos, guardaos de los escribas, otra rama de el liderazgo judaico en los días de Jesús. Guardaos de los escribas, líderes también de la nación judía, que gustan de andar con largas ropas. O sea, ¿cómo era la vestimenta de los escribas? Les gustaba andar con largas ropas, o sea, ropas ostentosas, llamativas. Y aman las salutaciones en las plazas. Les gustaba que los saludaran en público. Pastor, pastor, ¿cómo está, pastor? Versículo 39. Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Ese era el carácter de los escribas en los días de Cristo. O sea, los líderes de la nación judía se caracterizaban por sus vestimentas costosas y delicadas, como lo decía Jesús. Ahora vienen dos preguntas en una. ¿Cómo era la vestimenta de Jesús? ¿Era sencilla o extravagante? ¿Contrastaba, qué ustedes creen, queridos hermanos y hermanas? ¿Contrastaba con la vestimenta de los ricos o de los líderes religiosos de la nación judía? Veamos, por favor. Juan capítulo 19, versículo 23. Esto toma lugar cuando Cristo es crucificado, que los soldados romanos se repartieron la vestimenta de Jesús. ¿Recuerdan? Dice el Juan 19, 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos. ¿Cómo eran los vestidos de Cristo? E hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, oigan bien, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces, ¿cómo era la vestimenta de Cristo? Era de púrpura,
era de lino fino, era ostentosa como la de los escribas y como de los demás líderes de la nación judía. No, era sencilla como la de Juan el Bautista. Tenía una túnica sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Así se vestía Jesús. Lucas 16:19 sigue diciendo la parábola del rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. ¿Se vestía de qué? De púrpura. Púrpura, aquí se hace referencia a un manto exterior de gran precio. O sea, era ropa cara. La ropa de Jesús no se comparaba con la ropa de los líderes religiosos de la nación judía. En griego, imatión, teñido de color púrpura. El color púrpura era el color de la dignidad real. La palabra porfura originalmente se refirió a cierta especie de moluscos comunes en el Mediterráneo, de donde se obtenía la anilina de color púrpura. Se teñían estas telas, pero cuando se vendían en el mercado eran telas muy caras porque pasaban por un proceso demasiado difícil para poder lograr obtener una tela de esta calidad. Pero esa era la vestimenta del rico en la parábola del rico y Lázaro. ¿Cómo era la vestimenta de Juan el Bautista? Pelo de camello con un cinto de cuero sobre su lomo. ¿Cómo era la vestimenta de Jesús? Una túnica sencilla, completa, sin costura. Así que estamos viendo el contraste, ¿verdad que sí, queridos hermanos y hermanas? Sigamos adelante, por favor. Este término, o su equivalente, se aplicó después a la tela teñida de púrpura o a una prenda hecha de esa tela, de acuerdo a Marcos 15, 17, 20, Hechos 16, 14 y Apocalipsis 17, 4. Se usaban 3 tonos de esta anilina: púrpura, escarlata y azul. Esther 8:15. ¿Quiénes eran los únicos que vestían púrpura? Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real. Mardoqueo fue vestido en ese entonces por el rey, ¿recuerdan? Y fue vestido con vestido real, de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de ¿cómo? De lino y púrpura. Así se vestía el rico de la parábola del rico y Lázaro. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. O sea, básicamente la púrpura es símbolo de vestiduras reales. Solo los hombres de alta posición o reyes o príncipes podían vestir de esta manera. De mayor posición que la de los pobres y desvalidos del pueblo judío en los días de Cristo. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. También de lino fino. O sea, una ropa demasiado cara. Lino fino. En griego, buzos. Lino o tela hecha de lino. Aquí se refiere a la prenda interior, o sea, la túnica, de acuerdo a Mateo 5:40, hecha de lino egipcio. Buzos se refería originalmente a la planta de lino y luego se aplicó a la tela hecha del lino. La púrpura era el color de la dignidad real y el lino fino era la tela de lujo. ¿Cómo era el carácter de los líderes judíos? Veamos, por favor. Mateo 5:20. Jesús dijo estas palabras: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, líderes de la nación judía, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, en otras palabras, su propia justicia pretendía solo llamar la atención del pueblo. Con sus vestimentas largas, con su ropa ostentosa, decían: oh, este hombre es un hombre consagrado a Dios. Este es un hombre que se merece nuestro respeto. Pero dice ahí que si vuestra justicia, le dijo Jesús a los discípulos,
no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 23, 27 y 28. Mateo 23, 27, Jesús dijo estas palabras: ay de vosotros, escribas y fariseos. Un llamado fuerte, una reprensión fuerte contra estos dos grupos de líderes religiosos de la nación judía. Hipócritas, les dijo Jesús, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, o sea, con vuestras ropas espléndidas, a la verdad se muestran hermosos porque tienen ropas muy bonitas, muy caras, de marca. Mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28. Así también vosotros por fuera, lo vuelve y lo menciona Jesús por segunda vez, a la verdad os mostráis justos a los hombres, no solo a través de sus ropas lujosas y ostentosas, sino que se creían justos delante de los hombres por fuera, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, Jesús desenmascaró completamente la religión falsa de los líderes de la nación judía. Y lo estamos viendo a través de esta parábola del rico y Lázaro. Eso es lo que Cristo pretendió hacer a través de esta parábola. ¿Qué dice Lucas 16, 19, la segunda parte? Y hacía, o sea, el hombre rico, cada día banquete con esplendidez. O sea, este hombre tenía que tener mucho dinero porque hacía banquete todos los días. Banquete con esplendidez. ¿Y quién estaba allá afuera de la puerta de su casa mendigando y no le daba ni siquiera un pedacito de pan? Lázaro. Entonces, ¿para quién este hombre hacía banquete con esplendidez? Para sus mejores amigos, para su círculo. Lucas 14:1 y versículo del 12 al 14. Lucas 14:1 dice: aconteció un día de sábado que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos, o sea, los líderes judíos, le acechaban. Los líderes judíos siempre estaban acechando a Jesús a ver en qué él cometía un error para después acusarlo con el Sanedrín judaico y condenarlo a muerte. Entonces Jesús, a través de este versículo 1 de Lucas 14, estamos viendo que en día de sábado, él entró para comer en la casa de un gobernante que era fariseo, que lo invitó a comer a Jesús. Ustedes pueden seguir leyendo el relato bíblico. Por factor tiempo, tengo que limitarme a solamente a dejar los textos más importantes. Versículo 12 de Lucas 14. Dijo también al que le había convidado, o sea, cuando Jesús estaba a la mesa comiendo con este gobernante que era fariseo y por supuesto líderes judíos estaban allí presentes, Jesús, ¿qué les dijo? Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, no llames a tu círculo de tus mejores amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos como tú, o como el rico de la parábola del rico y Lázaro. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. ¿Qué sigue diciendo Jesús? ¿Qué más sigue Jesús agregando en Lucas capítulo 14? Versículo 13. Mire el mensaje que Jesús le dio a este gobernante fariseo. Mas cuando hagas banquete, ahí está Lucas 16, 19, que hacía el rico de la parábola del rico y Lázaro, hacía banquete prácticamente todos los días con grande esplendidez en su casa. Mas cuando hagas banquete, llama ¿a quién? A los pobres. ¿Acaso Lázaro en la parábola no mendigaba? ¿Y quién es el que mendiga? El que es pobre, que no tiene comida. Llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Versículo 14. Y serás bienaventurado, o sea, serás bendecido. Porque ellos no te pueden recompensar, no te pueden devolver la invitación porque son pobres, son enfermos, no pueden trabajar, en otras palabras. Pero Jesús le dice, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Qué tremendo mensaje le dio Jesús a ese gobernante fariseo en su propia casa, bajo su mismo techo.
Gracias por la invitación, pero te voy a dar un consejo que viene de parte de mi Padre. Cuando hagas banquete, así como el rico de la parábola del rico y Lázaro, que hacía banquete todos los días prácticamente, pero invitaba solamente a su grupo especial, a su círculo especial. Pero los pobres, los cojos, los ciegos, los mancos, en fin, los paralíticos, los que mendigaban, los enfermos, esos estaban fuera del círculo. Y Jesús le dijo, cuando tú hagas banquete, invita a este tipo de personas. Ellos no te lo van a devolver, no tienen dinero para pagarte o para hacerte una invitación similar, pero te será recompensado en el día de la resurrección de los justos por mi Padre Celestial. Mensaje fuerte. En estos textos, Jesús les hace un fuerte llamado a los fariseos y a los judíos para que consideraran como hermanos también a los marginados por la sociedad, los pobres, los mancos enfermos, los cojos enfermos y los ciegos enfermos. Jesús insistió tanto en este mensaje y llamado a los líderes religiosos de la nación judía que posteriormente tuvo que narrar la parábola del rico y Lázaro contenida en Lucas 16, los versículos del 19 al 31, que es la parábola que estamos estudiando en esta hora. Volvamos a la parábola, Lucas 16, 20, ¿qué nos dice? Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, de aquel hombre rico, que se vestía de púrpura, que se vestía con ropas finas, de lino muy fino, con ropas muy caras. ¿Y cómo estaba Lázaro? Lleno de llagas. Ese no era el invitado a esas fiestas, ¿verdad que no, queridos hermanos y hermanas? No. Así que podemos darnos cuenta a quién está representando en esta parábola a ese hombre rico, a los líderes de la nación judía que eran avaros, especialmente los fariseos. Por eso Jesús le dice a ese fariseo, cuando hagas banquete, cuando hagas este tipo de eventos, invita a los pobres, invita a los enfermos, invita a los paralíticos, invita a los mancos, invita a los desvalidos. Ellos no te van a poder pagar con la misma moneda, pero te será recompensado un día en el reino de los cielos. ¿Habrá escuchado ese fariseo esa exhortación de Cristo Jesús? Entonces volvamos al texto bíblico de Lucas 16, 20. Está hablando de ese mendigo que se llamaba Lázaro en la parábola y estaba echado a la puerta de aquel hombre rico, tristemente. Ese hombre rico no fue conmovido por la necesidad de este hombre Lázaro. Mendigaba, ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Y estaba también lleno de llagas. O sea, en otras palabras, tenía una enfermedad. ¿A quiénes representaban los mendigos o los que mendigaban? Número 1, mendigo, estaba a la puerta del rico. Número 2, lleno de llagas, símbolo de una enfermedad, por supuesto. Los mendigos, los enfermos, eran vistos por los líderes de la nación judía como los parias, o sea, la clase social más baja, los despreciados de la sociedad y, por lo tanto, según los líderes judíos, ellos estaban excluidos de las promesas de Dios, del reino de los cielos y sin esperanza de vida eterna. ¿Qué les parece a ustedes? Este tipo de religión, queridos hermanos y hermanas, era la que los líderes religiosos de la nación judía habían edificado y Cristo se disponía a derrumbarla. También todos aquellos que tenían alguna enfermedad se encontraban entre los descalificados para obtener las promesas hechas a Abraham y excluidos del reino de los cielos. Por supuesto, esto era lo que enseñaban los líderes de la nación judía. ¿Qué dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 cuando Jesús comenzó su ministerio en esta tierra prácticamente? Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, o sea, las profecías que apuntaban al Mesías se han cumplido.
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio era para la salvación de todos, ricos o pobres, sin excepción de persona. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Cristo vino a salvar al mundo, no a salvar a un grupo de personas solamente. La negligencia de los líderes religiosos de la nación de Israel. Mateo 4, 23 y 24. Dice Mateo 4, 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, o sea, las sinagogas de los judíos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué fue lo que Cristo vino a hacer? No solo a predicar el evangelio, vino a sanar toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Versículo 24 de Mateo 4. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Los rechazó Jesús? Le dijo, váyanse porque ustedes no son de mi círculo. No, Jesús los aceptó y los sanó. Cristo vino a suplir la necesidad del pueblo. Vino a sanar a los enfermos. Esta obra la habían descuidado los pastores de Israel en los días de Jesús. Por eso Jesús narró estas parábolas apuntando a los ricos de su tiempo, especialmente la parábola que estamos analizando o escudriñando, la parábola del rico y Lázaro. Los pobres, los enfermos, los esclavos del pecado, los marginados de la sociedad judaica en los días de Cristo, a esto Jesús también vino a salvar. Cuando Jesús entró allí en la sinagoga de Nazaret, Lucas 4, versículos del 16 al 18. ¿Qué dice la Escritura? Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, o sea, Cristo, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Versículo 17 de Lucas 4. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. No solo a los ricos, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquí no está hablando, no hay una enfermedad que se llame quebranto del corazón, ¿verdad que no, hermanos y hermanas? O sea, sanar a los que están quebrantados o que están enfermos espiritualmente hablando. Esa era la obra que tenían que hacer los líderes de la nación judaica. Para eso Dios levantó al pueblo de Israel a través de Abraham y su descendencia. Pero ellos habían dejado de hacer esa obra. Habían sido siervos negligentes. Por eso Cristo leyó esas palabras allí en la sinagoga de Nazaret. Volvamos al texto, por favor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, los que estaban cautivos en el pecado, los que eran cautivos de Satanás. Y vista ¿a quién? A los ciegos. Habían en los días de Jesús ciegos físicamente hablando y también habían ciegos espirituales. Jesús les dijo muchas veces a los escribas y fariseos, ciegos, guías de ciegos. ¿Y qué más? A poner en libertad, oigan bien esa palabra, yo la subrayo, en libertad a los oprimidos. O sea, el pueblo judaico en los días de Cristo estaba pasando por esta experiencia. ¿Y quién eran los responsables? Por supuesto, los pastores de la iglesia judaica en esos días. Había muchos que estaban siendo oprimidos por diversas enfermedades. Los líderes judíos habían descuidado esa obra tan importante. O sea, los pastores de la iglesia judaica habían descuidado esa obra y habían prácticamente marginado a todo este grupo de personas, lamentablemente. Juan 8:32.
33 y 39. Jesús dijo estas palabras contenidas en Juan 8:32. Se la dijo a los judíos. Y conoceréis la verdad. Le dijo Jesús a los judíos. Y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Cuál era la misión con que Jesús vino a esta tierra? Vino a poner en libertad a los oprimidos. Ahí lo estamos leyendo, está subrayado esa palabra. Entonces Jesús les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pretendían ser la iglesia verdadera, pero estaban en abyecta esclavitud. Versículo 33 de Juan capítulo 8. Le respondieron, miren la respuesta que le dieron los judíos a Jesús. Linaje, o sea, descendencia de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Parece que se les olvidó la esclavitud en Egipto, 400 años, los 70 años que estuvieron esclavos o cautivos en Babilonia y en otras tierras paganas más. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Qué le respondió Jesús en el versículo 39 de Juan 8? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, en otras palabras, ellos se jactaban de que eran la descendencia de Abraham, pero no eran hijos de Abraham porque no estaban haciendo las obras de Abraham. Habían descuidado esa obra para con el pueblo, con el rebaño que Dios les había dado a ellos como pastores o como líderes de la nación judía. Tristemente, ¿en qué condición se encontraba el pueblo? Ya lo leímos en Lucas capítulo 4. Por eso Jesús dijo, con esta misión yo he venido a esta tierra a cumplir las palabras del profeta Isaías. Por eso las personas se quedaron estupefactas cuando Jesús dijo esas palabras en la sinagoga de Nazaret. ¿Por qué? Se quedaban mirándolo y no dijeron ni una sola palabra, porque los judíos que oyeron esas palabras, que estaban allí congregados en ese día de sábado en la sinagoga, y también el director de la sinagoga o el pastor de la iglesia, en términos modernos, sabían que esa escritura se aplicaba solo al Mesías que había de venir. Y cuando Jesús se sentó, ustedes pueden seguir leyendo el relato bíblico en Lucas capítulo 4, Jesús se sentó y todos los ojos de los miembros que estaban allí reunidos se quedaban mirándolo. Jesús les dijo, esta escritura se ha cumplido hoy ante vuestros ojos. En otras palabras, Jesús les dijo, yo soy el Mesías que ustedes han estado esperando por tantos años. Ya el Mesías ha venido a esta tierra. Y yo he venido a cumplir esa profecía contenida en el libro o en el rollo de Isaías. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuál fue la reacción de esas personas? Terminaron sacando o arrastrando a Jesús de la sinagoga porque según ellos él había blasfemado, porque decían, ¿acaso este no es el hijo de José y de María? Nosotros lo conocemos, lo vimos crecer aquí en Nazaret. Y quisieron arrojarlo por un precipicio, pero Jesús, los ángeles de Jehová, protegieron a Jesús y se les pudo escapar de sus manos. Los judíos, incluyendo a los líderes religiosos de la nación, se creían que solo ellos eran descendientes de Abraham. Pero para ellos, los enfermos, los pobres y los desvalidos eran considerados como los parias de la sociedad y estaban descartados de esas promesas. O sea, estaban descartados de las promesas que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia. Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3, ¿qué nos dice? Y el versículo 8. Juan 9:1, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y yo menciono allí Lucas capítulo 4 y el versículo 18. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, una de las palabras que Jesús pronunció en la sinagoga de Nazaret, he venido a dar vista a los ciegos, tanto físicos como también ciegos espirituales. Porque si usted lee el capítulo 9 de Juan, el capítulo completo, cuando el ciego es sanado por Jesús y que es convocado ante el Sanedrín judaico, los fariseos cuando ven a Jesús les dice, y nosotros también somos ciegos. Bueno, volvamos al texto. Versículo 2 de Juan capítulo 9.
Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, mire la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En otras palabras, ¿de quién los discípulos de Cristo habían aprendido esta creencia? O esta posición. ¿De quién? Por supuesto, hermanos y hermanas, de los líderes, de los pastores de la iglesia, cuando los discípulos iban a sus sinagogas cada sábado. En otras palabras, esta era la enseñanza que ellos habían sembrado en la mente del pueblo judío en los días de Cristo. ¿Y qué le respondió Jesús en el versículo 3 de Juan 9? Respondió Jesús, no es que pecó este, o sea, el ciego, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y qué, hermanos y hermanas? Y mendigaba. Lázaro, en la parábola del rico Lázaro, que se sentaba afuera de la puerta del hombre rico, ¿no mendigaba? Aquí vemos también una similitud, por eso que tenemos que escudriñar las escrituras. Este joven o este hombre ciego de nacimiento fue sanado por Jesús, pero también mendigaba. Esta falsa creencia de que los ciegos o enfermos estaban en esa condición por causa de sus vidas de pecado y que por lo tanto estaban descalificados de la salvación y la vida eterna, era enseñada por los líderes judíos y finalmente fue sembrada en la mente de los discípulos de Cristo, tristemente. Por eso le preguntaron los discípulos, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? En esta historia vemos a un hombre ciego que mendigaba. Lázaro de la parábola también mendigaba o era un mendigo de acuerdo a Lucas 16:20. Juan 9, 32 al 34. Cuando Jesús sanó a este joven ciego fue llevado ante el Sanedrín judaico. Y noten, cuando lo interrogaron, noten las palabras que este hombre les dice a los líderes del Sanedrín. Juan 9, 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Versículo 33. Si este no viniera de Dios, el joven ciego que había sido sanado por Jesús dando su testimonio ante los líderes judíos. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, que ellos mismos se habían encargado de enseñar y de sembrar esa falsa creencia en las mentes de la mayoría del pueblo judío? Tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. O sea, de volverse a congregar en la sinagoga. Todos los que sufrían de todo tipo de enfermedades, según los líderes de la nación judaica, por supuesto, estaban destituidos de la salvación. ¡Qué tristeza! Por eso Jesús vino a tumbar esa falsa religión que habían montado los líderes de la nación judía, queridos hermanos y hermanas. Un falso evangelio se estaba predicando dentro de la iglesia que decía ser el pueblo de Dios en esta tierra en los días de Jesús. Juan 9, 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Creencia del joven ciego y promovida por los líderes judíos. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios siempre escuchará la oración sincera de un pecador arrepentido. Qué maravilloso es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Primera de Juan 5:14, ¿qué enseñó Juan? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es perdonar al pecador arrepentido. Cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies de Cristo Jesús y confiesa su pecado, su oración es escuchada y su pecado es perdonado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Dios, Jesús, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El rico de la parábola de Lucas 16, del 19 al 31, al igual que los líderes religiosos de la nación judía, no estaba haciendo ningún bien positivo en favor de los desvalidos y más necesitados, y por eso era culpable de un grave mal.
se había apropiado de todas las ventajas que el cielo le había concedido, disfrutando solo de ellas para su propio placer y complacencia, pero no para compartirlas, no para beneficiar a los desventurados, como lo enseñó Jesús, en otras palabras. ¿Estamos entendiendo el contexto ahora de esta parábola? Quienes también fueron considerados por Cristo como hijos de Abraham, porque solo los judíos, especialmente los líderes, se creían que eran los únicos que eran descendientes de Abraham y, por supuesto, los únicos que iban a reclamar las promesas de Abraham. Número 1, la mujer enferma en la sinagoga. ¿Cómo estaba esta mujer? Enferma. ¿Qué habían hecho los líderes de la nación judía con los enfermos? Los habían descartado, los habían marginado completamente, como el rico en la parábola del rico con Lázaro, que estaba lleno de llagas, o sea, estaba enfermo. Lucas 13, 10 al 16. Lucas 13:10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de sábado. Oigan bien, Jesús cuando llegaba a una sinagoga no era solamente para sentarse y a escuchar, porque allí se predicaba un mensaje falso en esa sinagoga en los días de Cristo. Jesús venía y enseñaba para tumbar esa falsa religión que los líderes o los pastores de la nación judía en sus días habían montado. ¿Y qué pasó allí en esa sinagoga? Dice el versículo 11 de Lucas 13. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Cuántos años llevaba esta mujer enferma? 18 años, queridos hermanos y hermanas. Y andaba como encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años encorvada esta pobre mujer, sufriendo tal vez de dolor en su columna vertebral o en su espalda. Versículo 12 de Lucas 13. Cuando Jesús la vio este caso tan crítico, tan triste, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Gloria sea el nombre de Jesús. Versículo 13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Después de 18 años fue liberada de esta enfermedad. ¿Qué había venido Jesús a esta tierra? Según Lucas capítulo 4, cuando Jesús leyó el rollo de Isaías en la sinagoga de Nazaret, he venido a poner en libertad a los cautivos, aquellos que habían sido cautivos por Satanás a través de la enfermedad. Sigamos leyendo Lucas capítulo 13, versículo 14. ¿Qué dijo el pastor o el principal de la sinagoga? Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de sábado, o sea, no le interesó en que esta mujer fuese sanada después de sufrir 18 años. Dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de sábado. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué actitud? ¿Qué falta de amor? ¿Qué corazón más endurecido tenía este hombre? Líder de Israel, principal de la sinagoga, el pastor de la iglesia, en otras palabras. ¿Qué más sigue agregando Lucas capítulo 13, versículo 15? Entonces el Señor, o sea Jesús, le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros, no solo el principal de la sinagoga, también incluyó a todos los que estaban allí presentes, no desata en el día del sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Versículo 16, y a esta hija de Abraham, ¿cómo lo llamó Jesús? A esta mujer que estaba enferma, que llevaba enferma 18 años. ¿Hija de quién? De Abraham. Pero los líderes religiosos de la nación judía decían: no, nosotros somos los únicos hijos de Abraham. Que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de sábado? Entonces Cristo vino a liberar a esta mujer que llevaba 18 años atada por Satanás a través de esta enfermedad. Esta mujer enferma también fue considerada por Jesús como una hija de Abraham y, por lo tanto, heredera de las mismas promesas. Los líderes judíos habían descalificado de las promesas de Abraham a todos aquellos que estaban padeciendo de alguna enfermedad. ¿Acaso Lázaro en la parábola no estaba también padeciendo de una enfermedad? La Biblia dice que su cuerpo estaba lleno de llagas. Lucas 16:20, lo acabamos de leer hace un rato atrás.
Número 2, quienes también fueron considerados como hijos de Abraham, los odiados gentiles o paganos. Por supuesto, gentiles o paganos, convertidos, arrepentidos y aceptando a Jesús como su Salvador. Mateo 8, del 5 al 11. Jesús dijo estas palabras. Mateo 8, 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, o sea, un oficial de alto rango del ejército romano, que era considerado por los judíos como un pagano, rogándole, versículo 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, o sea, está enfermo, tiene una parálisis. Está gravemente atormentado por esta enfermedad. Versículo 7, y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? No, yo no puedo ir allá. Tú eres un hombre pagano. Yo no me relaciono con gente como tú. ¿Qué dice el versículo? Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Por qué los líderes de la nación judía nunca se dieron la vuelta por la casa de este centurión romano? Versículo 8 de Mateo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, mire lo que este hombre reconoció. Yo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. En otras palabras, porque yo sé que los líderes religiosos de los judíos enseñan que es inmundo que un judío entre en casa de un gentil. O sea, este hombre sabía lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia judía en los días de Cristo. Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra, no entres a mi casa, Señor, por favor, porque no soy digno, porque los líderes, los pastores de esta iglesia dicen que nosotros los paganos no nos podemos relacionar con los judíos. Solamente di la palabra, Señor, y mi criado sanará. Yo tengo fe que tú tienes, hay poder en tu palabra. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces, ¿qué le quiso decir este centurión romano a Jesús? Yo tengo autoridad en esta tierra, pero tú tienes autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Tú tienes más poder que yo. Por eso Jesús le respondió en el versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, ni aún en la iglesia que decía ser el pueblo de Dios, he hallado tanta fe. Versículo 11, y os digo que vendrán muchos, oigan bien, muchos, incluyendo paganos convertidos como este centurión romano, muchos del oriente y del occidente, y se sentarán ¿con quién? Con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿De dónde vinieron los sabios o los magos cuando llegaron a Jerusalén? No vinieron del oriente, pero eran hombres que estudiaban las escrituras. No eran parte del pueblo de Israel. Por eso Jesús dijo, muchos en el tiempo del fin vendrán del oriente y del occidente, hombres que fueron considerados como paganos, como gentiles, pero aceptaron el evangelio de salvación en sus vidas y se sentarán en el reino de los cielos con Abraham, con Isaac y con Jacob, porque las promesas que fueron dadas a Abraham, en otras palabras, les dijo Jesús, no fueron dadas exclusivamente para los judíos, fueron dadas para todos los habitantes de la tierra. ¿Y qué pasó con la iglesia judaica en los días de Cristo? Habían tomado todas esas bendiciones solo para ellos, como lo mencionamos en el programa de la semana pasada cuando Jesús habló del rico insensato. Cuando dijo, mis frutos, mis bienes han crecido mucho, ya no me caben en mis graneros. Tengo que derribar estos graneros en vez de decir, voy a empezar a compartir mis bienes y mis riquezas y las bendiciones que Dios me ha dado con los más necesitados. No, por supuesto que no, dijo el rico. Voy a derribar estos graneros y voy a construirlos el doble o el triple de grandes a los originales, y voy a llenarlos de todas mis riquezas y de todos mis bienes. Y voy a decir a mi alma, alma, repósate, come, bebe, haz fiestas, haz banquetes, en fin, y tendrás provisiones para muchos años, no vas a trabajar por 20 o 30 años. Esa era la condición de los líderes
de la nación judía en los días de Cristo. ¿Qué vemos ahí en esa imagen? ¿Se acuerdan de otro así llamado pagano por los judíos en los días de Cristo? Vemos a Pedro cuando llega a casa de un centurión romano que se llamó Cornelio. Cornelio lo invitó a pasar a su hogar. ¿Por qué? Porque Pedro recibió una visión de parte de Dios y Dios le decía, ve, porque este hombre es un hombre justo. Es un hombre temeroso de Dios, aunque es romano. Y entonces, ¿qué sucedió? Ustedes conocen la historia, pero solamente vamos a limitarnos a leer este texto. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, en Hechos 10:28, dice, vosotros sabéis, cuando él entró a la casa, Pedro le dijo estas palabras, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Están viendo el contexto, queridos hermanos y hermanas? Antes, Jesús estuvo dispuesto a ir a la casa del centurión romano. Yo iré a tu casa. Por eso el centurión romano le dijo, no, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. No puedes, Señor, porque los pastores de esta iglesia judaica dicen que los romanos o los paganos no pueden tener relación con los judíos. ¿Por qué? Porque Pedro le está diciendo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Pedro le está diciendo en otras palabras, esto fue lo que a mí se me enseñó. Pero ¿qué dice la segunda parte del versículo 28? Pero a mí me ha mostrado Dios. Ahora yo ya no tengo esa mentalidad. Ahora yo no creo esa falsa enseñanza en mis pastores de la iglesia. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué ustedes creen, hermanos y hermanas? ¿Qué llegó también a enseñar el apóstol Pablo? Pablo conocía este evangelio que estamos hablando en esta hora. Gálatas 3, 7 y 8 y el versículo 29. Gálatas 3, 7, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dice Pablo, los que son judíos, estos son los hijos de Abraham. No, los que son de fe. Por eso es que Pablo fue perseguido y los enemigos más escarnizados de Pablo llegaron a ser los mismos judíos, sus mismos compatriotas. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8 de Gálatas 3. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿A quiénes? A los gentiles, a los romanos, a los paganos, en fin, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, ¿cuál era el pacto? En ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuántas naciones? No dice en ti serán benditas el pueblo de Israel. No dice así el texto, ¿verdad que no lo dice, queridos hermanos y hermanas? Dice, en ti serán benditas todas las naciones. Pero los judíos, líderes de la nación judía, los ricos representados en la parábola del rico y Lázaro, terminaron por marginar a todas las naciones, a los paganos, a los romanos, a los samaritanos, a los enfermos, a los desvalidos, a los pobres, a los mendigos y a todas las personas que tenían problemas físicos o de otro tipo de problemas. Y ellos se habían encerrado en un círculo, habían levantado una pared circular y habían marginado a las demás personas. Jesús dijo, esta religión que ustedes han montado no puede continuar. Ustedes si siguen así, se va a perder todo el mundo aquí. Por eso Jesús vino a predicar este evangelio, tumbó esa religión falsa que habían levantado los líderes de la nación judía, representada en la parábola del rico y Lázaro, por este rico que se vestía de púrpura, que se vestía de lino fino y que hacía banquete todos los días con gran esplendidez. Por eso terminaron los líderes de la nación judía odiando de muerte a Jesús y llevándolo finalmente al Calvario. Volvamos al texto de Gálatas 3, por favor. Versículo 29 nos dice, y si vosotros sois de Cristo, dijo Pablo, ciertamente linaje, o sea, descendencia de Abraham sois. O sea, en otras palabras, tanto judíos como gentiles y herederos según la promesa. Este mensaje le rechinaba a los líderes en los días de Pablo. Y finalmente, considerados como hijos de Abraham, los odiados publicanos. También fueron marginados
por los pastores o los líderes de la nación judía. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, ¿recuerdan? Lucas 19, 8 y 9. Entonces Zaqueo, dice Lucas 8, este hombre era un publicano o recaudador de impuestos. Eso es lo que significa publicano. Trabajaban para Roma. Por eso lo odiaban tanto el pueblo judío. Eran judíos, pero eran prácticamente empleados de Roma. Y la mayoría de los publicanos, yo diría que todos los publicanos en los días de Jesús eran ladrones, eran avaros, pues les gustaba estafar a las personas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, después de que escuchó el mensaje de Jesús en su casa, dijo al Señor: he aquí, Señor Jesús, la mitad de mis bienes doy ¿a quién? A los pobres. ¿Qué hizo el rico insensato? No, voy a hacer graneros más grandes y voy a guardar mis bienes. Pero Zaqueo dijo: no, voy a dar ahora la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado, si en algo he robado a alguien, si en algo he estafado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, aquí vemos un arrepentimiento de su vida de pecado. ¿Y qué le dijo Jesús en el versículo 9 cuando oyó estas palabras de Zaqueo, de este publicano? Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de ¿quién? De Abraham. ¿Qué habrán dicho? ¿Qué habrán pensado los judíos que estaban allí escuchando estas palabras? Esta declaración fue para los líderes de la nación judía una ofensa, en otras palabras. Hermanos y hermanas, esto es importante. Repasemos. El hombre rico en esta parábola representaba a los líderes religiosos de la nación judía, los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Lázaro representaba a los parias o los marginados de la sociedad judaica en los tiempos de Cristo. Los paralíticos, los leprosos, los ciegos, los pobres y todos los enfermos en general. O sea, también a todos los gentiles. Lázaro estaba lleno de llagas, de acuerdo a Lucas 16:20, símbolo de enfermedad. Los líderes judíos habían taladrado en la mente del pueblo judío, incluyendo a los discípulos de Cristo, la falsa creencia que todos los que eran blancos de alguna enfermedad era porque eran grandes pecadores o estaban viviendo en pecado, como lo vimos en el caso del joven ciego de Juan capítulo 9. De esa manera los habían descalificado de las promesas de la vida eterna. En otras palabras, los pastores de la iglesia judaica en los días de Cristo decían: estas personas no tienen derecho a la vida eterna y mucho menos a las promesas hechas a nuestro padre Abraham. ¿Qué invitación nos hace Jesús a través de este estudio de hoy? Vamos a continuar, queridos hermanos y hermanas. Esto no lo hemos terminado aún. Mateo 11:28. ¿Qué invitación te hace a ti Jesús? 11:28. ¿Te has alejado de Jesús? ¿Te has alejado del camino de salvación? Jesús te dice: venid a mí. ¿Cuántos? Todos, judíos como gentiles, pobres o ricos, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué hermosas palabras de Jesús. ¿Te sientes cansado o agobiado por los afanes de esta vida, por tu vida de pecado? Ven a Jesús hoy mismo. Pídele perdón a Jesús y pídele que te dé el poder para abandonar tu vida de pecado. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Apocalipsis 2:10 lo dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 22:14, la versión antigua, otra hermosa promesa: bienaventurados, o sea, bendecidos, los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Qué maravilloso será ese día cuando todos los redimidos, vestidos de ropa blanca representando la justicia o el carácter de Cristo, entrarán un día por la puerta de la santa ciudad. Entre esos grupos se encontrarán paganos arrepentidos, representados por los romanos en los días de Cristo,
pecadores, prostitutas, rameras, arrepentidos por supuesto, publicanos arrepentidos como Zaqueo, y todo tipo de personas que vivieron prácticamente casi toda su vida en pecado o transgrediendo la ley moral de Dios, pero finalmente se arrepintieron y aceptaron a Cristo como su Salvador, así como lo hizo Zaqueo. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe, queridos hermanos y hermanas. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Vayamos a esta bendita palabra. La hemos escudriñado en esta hora. Siempre termino con Apocalipsis 3:20. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta de tu corazón. No importa si eres de tal país o de tal país. Si eres hombre o mujer. Si has caído en pecado, Jesús te dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y te hago un llamado en esta hora. Si tú oyes mi voz y abres la puerta de tu corazón y de tu vida y me dejas entrar a tu vida, me dejas ser el Señor de tu vida, yo cenaré contigo y tú conmigo. O sea, va a haber una íntima comunión con Jesús. Jesús toca la puerta de tu vida y de mi vida hoy. ¿Lo dejaremos entrar? ¿Lo dejarás entrar, querido hermano y hermana? Si Dios me da el don de la vida, seguiremos escudriñando esta parábola del rico y Lázaro. Nos falta todavía mucho terreno por recorrer, mucha tela que cortar. Así que yo le pido por favor que no nos perdamos el próximo programa de esta parábola, la parte número 3. Si Dios me da el don de la vida, repito, volveremos a reencontrarnos el próximo viernes a la misma hora. Termino con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por su palabra que la hemos escudriñado en esta hora. Bendíganos, Señor, con su palabra. Ayúdanos a seguir el principio bíblico del libro de Isaías. Un poquito aquí y un poquito allá. Renglón tras renglón, línea sobre línea. Texto, un poquito aquí, un texto por aquí, otro texto por allá, otra escritura por aquí, otra escritura por allá. Por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Ayúdanos, Señor, a entender esta parábola. Que el mundo religioso hoy, la mayoría de las iglesias protestantes de este tiempo, la han tergiversado, la han torcido para tratar de enseñar una falsa enseñanza y para tratar de confundir las mentes de muchos, así como estaban confundidas las mentes de los discípulos con la falsa doctrina y falsas enseñanzas de los pastores de la nación judía en los días de Jesús. Gracias porque el apóstol Pedro pudo reconocer que toda esa falsa enseñanza no era más que invención de hombres cuando llegó a casa de Cornelio, este centurión romano. Bendíganos, Señor, que este mensaje lo podamos entender en esta hora o lo hayamos podido entender. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, quiero agradecerles una vez más por haber estudiado la palabra del Señor con este servidor en esta hora. Espero de que este mensaje haya podido aclarar muchas de nuestras dudas e interrogantes y podamos a seguir escudriñando. Por eso es que la palabra, cuando se escudriña, la palabra de Dios es su propia intérprete. Queridos hermanos y hermanas, antes de despedirme, quiero hacerles una invitación para mañana sábado. Recuerden que mañana sábado estaremos transmitiendo en vivo una vez más desde nuestra iglesia local. Vamos a colocar ahí la dirección en pantalla. Allí nos reunimos todos los sábados y abrimos puertas a partir de las 9 de la mañana. Siempre comenzamos nuestro servicio a las 9 de la mañana con un hermoso servicio de canto para la gloria y la honra de nuestro Dios. Una hermosa apertura de una meditación de la palabra de Dios
y también una hermosa lección de escuela sabática. A partir de las 11 de la mañana o un poquito después de las 11, estaremos saliendo en vivo nuevamente por nuestras 3 plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, si tal vez está lejos de Tampa, de la ciudad donde nosotros transmitimos estos programas aquí en el estado de la Florida, o está lejos del estado de la Florida y quisiera congregarse con nosotros a través de la Iglesia del Aire, nos encantaría que nos sintonizara mañana a las 11 de la mañana o un poquito después. No se recuerde siempre de suscribirse a nuestro canal y active la campanita con todas las notificaciones. De esa manera, usted sabrá cuando ya la señal esté saliendo en vivo, porque usted va a recibir una notificación a su teléfono inteligente o tableta. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. Que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día enclavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, 3 días en paz, reposo de dolor. Velaban los ángeles sobre el sepulcro, de mi única eterna esperanza el Señor. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre en su trono ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado